Buen día, mi nombre es Bernardo Marinati, soy médico, especialista en medicina del trabajo y hoy vengo a hablarles de vida saludable, que es una de las charlas obligatorias que tenemos que dar todos los años de acuerdo a la resolución 905 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Hoy voy a hablar de este tema que no va a incluir todos los factores de riesgo de muerte que tienen que ver con las actividades cotidianas que podemos llevar adelante, porque vamos a dejar dos para otra charla que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, y estos dos elementos serían el hábito de fumar y el alcoholismo. Acá vamos a dedicarnos fundamentalmente al sedentarismo y cómo, como consecuencia de esto, se produce la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial como dos grandes elementos que hacen que la inactividad física represente el 6% de todas las muertes que se producen por año en el mundo, lo cual representa aproximadamente 3.200.000 personas muertas por este tipo de patología a nivel mundial y por año. Una persona que tiene una insuficiente actividad física tiene más o menos entre un 20 y un 30% más de probabilidad de muerte que una persona que realiza por lo menos ejercicios durante 30 minutos 3 veces por semana. Las estadísticas hablan de que la inactividad física aumenta el riesgo de cáncer de mama, de colon, aumenta en un 27% la probabilidad de que una persona padezca diabetes y un 30% de que aparezcan enfermedades de tipo cardiovascular. En cuanto a las causas que producen la inactividad física, podemos hablar de factores ambientales, como por ejemplo los que están relacionados con la alta urbanización, lo cual puede llevar al aumento del miedo a la violencia y asaltos cuando uno camina, a un tráfico denso, a la mala calidad del aire, la polución ambiental, en algunos lugares falta de parquización y de plazas donde uno puede llevar adelante estas actividades físicas. Una de las cosas que habíamos hablado como elemento que producen enfermedades era el colesterol alto, la hipercolesterolemia. ¿Qué sería el colesterol? El colesterol es una sustancia serosa que es normal que esté en el cuerpo, obviamente, es vital. El organismo lo puede generar a nivel del hígado y también uno lo consume de manera directa cuando consume, por ejemplo, huevos, carnes, productos lácteos, etc. Todos sabemos que, o por todos conocidos, es que hay dos tipos de colesteroles, el colesterol malo y el colesterol bueno. Se denomina malo, o comúnmente conocido como malo, al LDL, que es el colesterol que favorece la adherencia de las grasas a las paredes de las arterias, y el colesterol bueno, que es el HDL, porque extrae el colesterol del torrente sanguíneo. En cuanto a los niveles de colesterol total, lo mejor es tenerlo siempre por debajo de 200. Si está entre 200 y 239 estamos hablando que es un nivel alto, y si está por encima de 240 hablamos de que es un colesterol que puede llegar a producir riesgo cardiovascular. Los niveles de LDL tenemos que mantenerlos siempre por debajo de 100. Si están entre 100 y 129, decimos que está un poco por encima del óptimo. Entre 130 y 159, que es alto, y por encima de 160 sabemos que es un LDL que va a producir trastornos cardiovasculares. En cuanto al HDL, que es el bueno, quiero decirles que yo les voy a enviar un material para que puedan reforzar y repasar este tipo de elementos, de conocimientos, porque es muy difícil retenerlos a todos con una sola charla. Volviendo al tema del LDL, estamos hablando que en menos de 40 representa ya un nivel de riesgo y más de 60 es mejor. Recuerden que el LDL es el bueno, el que saca el colesterol del torrente sanguíneo. En relación a los triglicéridos, siempre es mejor tenerlo por debajo de los 150. La hipercolesterolemia es cuando los valores están por encima de los que nosotros habíamos nombrado recién en cuanto a los malos, y por debajo de 40 el LDL. Y lo que sucede cuando aumenta el colesterol es que se va adhiriendo a la parte interna de los vasos sanguíneos, y es como si en una manguera se adhirieran en su pared interna elementos, lo que hace que el diámetro de esa arteria o el diámetro de esa manguera que estamos trayendo imaginariamente en este momento para figurar lo que quiero significar
que ocurre biológicamente hablando, lo que produce es una reducción del diámetro, por lo cual el flujo va a ser diferente a que si el diámetro fuera normal, y por otro lado lo que hace es disminuir la elasticidad del vaso, es decir, que cuando se va pegando el colesterol en la cara interna de los vasos sanguíneos, lo que se produce es que se reduce el diámetro y se reduce también su elasticidad. Un elemento importante a mencionar ahora es que durante la sístole ventricular, cuando el corazón se contrae y eyecta la sangre desde el ventrículo izquierdo a la arteria aorta, por su capacidad de elasticidad, no solo de la arteria aorta, sino de varias arterias posteriores a estas se dilatan absorbiendo parte de la energía cinética que produce la eyección violenta de la sístole cardíaca, para después, con la tensión de la pared que tiende a volver a su diámetro normal, vaya distribuyendo la sangre de manera homogénea por todo el sistema. Ahora voy a decir por qué dije eso. Cuando uno tiene el diagnóstico de hipercolesterolemia, es el comienzo de un cambio, indica el comienzo de un cambio de hábitos. Si la persona fuma, va a tener que dejar de fumar, hay que reducir el sobrepeso, hay que aumentar la ingesta de frutas, reducir la ingesta de grasas saturadas y de las grasas trans. En el material que les envío les digo cuáles son las grasas saturadas y las trans, pero fundamentalmente vamos a decir que todo lo que tiene que ver con los productos de panificación, las frituras, la manteca, la margarina, los pasteles, las mezclas de pasteles, las tartas, qué sé yo, la carne en abundancia, producen este tipo de problemas, de hipercolesterolemia. O sea, por esa razón es que hay que reducir el consumo de estos productos, aumentarlos de las frutas y vegetales, y sobre todo ir a un nutricionista, porque acá hay un elemento que es clave, que tiene que ver con la cantidad de energía que uno consume durante el día. Es diferente para todos, por lo tanto, van a ver, qué sé yo, por ejemplo, un trabajador administrativo no va a tener el mismo consumo de energía que una persona que esté en una grúa, ni tampoco que un cartero que reparte cartas en bicicleta, etc. Cada uno va a tener un trabajo, en su trabajo, digamos, un consumo de energía, y para eso se debe calcular con un nutricionista cuál es la dieta que tiene que consumir. ¿Cómo afectan las grasas saturadas a la salud? Bueno, va a producir riesgo de enfermedad cardíaca, aumento de peso, y aumento del riesgo, como les decía antes, de cáncer de colon, de mamas y demás. El otro elemento que nosotros vamos a tocar hoy, decíamos que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un aumento sostenido de la presión arterial, como su nombre lo indica, que produce patología cardiovascular o cardiocerebrovascular también. Decíamos que una de las características o cualidades que pierden los vasos con la adherencia del colesterol dentro de la pared es la elasticidad. Y también decíamos que durante la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo a la arteria aorta y de ahí a sus ramificaciones, estas en estado de normalidad absorben parte de esa energía cinética dilatándose y luego, volviendo a su estado natural, redistribuirían la sangre por todo el territorio que irrigan. Lo que sucede cuando se produce este endurecimiento o arterioesclerosis, que seguramente también lo habrán escuchado, es que esa capacidad de elasticidad está reducida, por lo tanto la sangre sale con fuerza y se transmite con fuerza. Y ahí tenemos la hipertensión arterial, y ese aumento de la fuerza con la cual se transmite la sangre puede producir alteraciones de ruptura de vasos, con hemorragias que pueden ser cerebrales o en el corazón y demás. De la hipertensión arterial podemos decir algo que creo que es importante, y es que no produce síntomas en general, y si los produce son muy inespecíficos. No son como una neumonía, por ejemplo, que uno puede decir de comienzo súbito, puntada de costado, dolor en puntada de costado en el tórax, fiebre, decaimiento, placa con el bloque, o qué sé yo, lagrimeo en los ojos, rinitis, estornudo, una virosis. La hipertensión arterial no tiene, digamos, una serie de síntomas y signos patognomónicos de esa patología. Viene muy solapadamente, aparece, digamos,
generalmente los controles médicos rutinarios. Tanto de la hipercolesterolemia como la hipertensión, para la hipertensión arterial hay causas que son no modificables, como por ejemplo los factores genéticos, la edad, y sí modificables como el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, que es sobre los puntos que nosotros podemos trabajar. Obviamente la prevención radica en evitar el sobrepeso, la obesidad, llevar una dieta sana, practicar ejercicio, y en los casos donde haya una predisposición a tener hipertensión arterial, que serían los casos que decíamos genéticos, vale decir que uno tiene padre, madre, hermano, abuelo con hipertensión arterial, hay que llevar un control mucho más estricto de los controles de la presión arterial, digamos, medírsela más frecuentemente y ajustar mucho más estos elementos de prevención. ¿Cómo se define sedentarismo? Sedentarismo es la falta de ejercicio físico de por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana. Vale decir que sedentario es todo aquel que hace menos de 30 minutos de ejercicio físico 3 veces por semana. Ahora vamos a ver que muchos van a decir, bueno, entonces yo no soy sedentario, porque yo trabajo 8 horas, de las 8 horas subo y bajo escaleras 2 millones de veces y demás. Ahora vamos a entrar a una definición que va a echar luz sobre cuál es el por qué digo una persona que trabajando tiene una actividad física de más de 30 minutos durante más de 3 veces a la semana e igual tiene hipercolesterolemia e hipertensión arterial. La actividad física es todo movimiento osteomuscular con gasto energético que sirve para trabajar, para viajar, moverse. Por ejemplo, yo en este momento estoy llevando adelante una actividad física, estoy pensando, estoy repasando, estoy tratando de pensar antes de hablar, moviendo las manos y demás. Pero eso no me va a reducir la presión arterial ni tampoco el colesterol, porque es distinto al ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física que tiene objetivos, que está planificada, que está estructurada y que es repetitiva, y que tiene, como decía al principio, el objetivo, que sería obtener un estado de salud o mantener un estado de salud. Bueno, el ejercicio físico, decíamos, por lo menos 30 minutos por vez, 3 veces por semana, y un elemento importante es que cada actividad física continua no puede durar menos de 10 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno sale a caminar media hora, pero para, habla con uno, saluda a otro, qué sé yo, va para una vidriera y se arranca, detiene, por más que esté 30 minutos caminando, no va a lograr el objetivo de reducir el peso, de reducir el colesterol ni de disminuir la hipertensión arterial. Tienen que ser de tirones de por lo menos 10 minutos por vez. Lo ideal sería 30 minutos seguidos, pero si uno no llega o se interrumpe a los 7, sabe que ya son 7 minutos perdidos. Tenés que agarrar y volver a caminar por lo menos 10 minutos más para hacer el primer tirón, después otros 10 y después otros 10. Como les decía, yo les voy a hacer llegar este material y el objetivo de la charla hoy es hacer foco sobre el ejercicio físico y su diferencia con la actividad física y la definición de sedentarismo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.